Buenas noches, estamos dando acceso a toda la gente que está en sala de espera. Estamos por comenzar en 2 minutos más. Muy buenas noches, estamos comenzando el webinar de cierre de Gira Monte Sinaí con una invitada de honor. El día de hoy tendremos una entrevista increíble con la escritora Julia Navarro. Primero que nada, quisiera comenzar dando agradecimiento a todas las instituciones con las que hemos realizado este evento. En primer lugar, mencionar a las comunidades que nos acompañan junto con Monte Sinaí, a la comunidad Maguen David, la comunidad Sefaradí, la Keilah y la comunidad Betel. Asimismo, hemos buscado para este evento y debido a la importancia de los temas que toca Julia en sus novelas, invitar también al Museo de Memoria y Tolerancia y a Yad Vashem para poder compartir lo que son los pensamientos de esta gran escritora. Antes de presentar a Julia, quisiera hacer una mención muy especial. Quiero dar un agradecimiento muy especial, primero que nada a mi esposa, a Daniela Abadí, quien fue la que ideó este webinar y a la que debemos que haya tenido la iniciativa de buscar yo a Julia para estos momentos y para esta entrevista. Asimismo, quiero agradecer a Alberto Achar de Librerías Gandhi, ya que debido a su contacto y su facilidad que me dio con el editor de Julia, David Trías, y Leticia Rodero, su asistente, quienes fueron las personas que hicieron capaz que después de muchos meses de buscar este momento, estemos aquí. Quiero comentarlo porque mucha gente me lo ha preguntado. ¿Cómo hicimos para que Julia Navarro nos hiciera favor de dar una entrevista para Monte Sinaí? Y la respuesta es sencilla. Nosotros al inicio de la gestión del señor Jacobo Cheja, innovando en el área de actividades, pensábamos traerla personalmente a dar una conferencia en el auditorio del colegio. La invitamos y en ese momento Julia estaba grabando Dime quién soy, la serie que ya ha sido esta semana pública en HBO en España. Y nos comentaron que era muy difícil que pudiera asistir. Meses después, al estar buscando diferentes ponentes para las entrevistas, me volví a contactar con David a través de WhatsApp y unos correos electrónicos, contándole lo que había pasado en estos webinars de Monte Sinaí, invitándolo a él, a Julia, a través de él, para que participara en esta entrevista. Y la verdad es que la idea le pareció fantástica a Julia y la planeamos para el mes de diciembre. Hoy es una realidad y la queremos compartir con ustedes. Sin más ni más, quiero presentar a Julia Navarro. Julia Navarro nació en Madrid, España, es escritora y periodista. Fue periodista antes de ser escritora, de hecho. Dedicó más de 35 años de su vida al periodismo, aunque una vez convertida en novelista de éxito, ya no lo ejerce. Empezó a escribir novelas de ficción casi por una casualidad, ya se los contará ella. Mientras eh, mientras que empezó como una vacación de verano, esto se ha convertido ya en una carrera de vida. Julia tiene una obsesión por los escenarios, en los cuales ubica a sus personajes acorde al momento histórico que están viviendo. Enfatiza y dedica mucho tiempo a la documentación. Para ella la historia solamente es un escenario. Lo que le interesa son los personajes. Ella ha escrito 7 novelas, todas ellas bestsellers. La primera, La Hermandad de la Sábana Santa. La segunda, La Biblia de Barro. La tercera, La Sangre de los Inocentes. La cuarta, Dime quién soy, de la cual ha publicado, ha salido con la serie. Dispara, yo ya estoy muerto. Historia de un canalla y su última novela, Tú no matarás. Sin más, quiero compartir con ustedes la entrevista con Julia Navarro. Espero que la disfruten. Muy buenas noches. Por obvias razones y por cuestiones de horario, este evento tuvo que haber sido pregrabado, ya que en este momento son varias horas más adelante de la madrugada y por lo tanto aquí se los compartimos
para todos ustedes. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muy buenas noches, Julia. Es un placer poder estar contigo el día de hoy en esta entrevista que hemos buscado ansiosamente y que tenemos el honor de poder cerrar un ciclo increíble de conferencias que hemos llevado a cabo a través de todo este periodo de la pandemia en Monte Sinaí y en la comunidad judía de México. Para nosotros es un gusto poder recibirte, por lo menos a través de este medio, y esperando poder recibirte personalmente a tu próxima visita a México. ¿Cómo te está yendo el día de hoy? El día de hoy voy a tocar madera. Está por ahora bien. Qué Por bueno, qué ahora bueno. bien. Además Soy, estoy con vosotros, que bueno, me encanta que me hayáis invitado a esta conversación. Nosotros estamos más emocionados de poder platicar contigo y créeme, estamos desde hace un año pensando en poderte invitar a la comunidad judía de México. Le había escrito por ahí a David, que es un tipazo, la verdad, y ha sido Sí, una de las personas que ha hecho posible esta entrevista. Y esperarte que puedas viajar a México y te vamos a recibir en Monte Sinai, que es tu casa, y vamos a muchas tener el gusto gracias. de poder pasearte y poder platicarte un poco de lo que es la comunidad judía de México. La primera pregunta que te quiero hacer, yo creo que será muy sencilla. Dime quién es Julia Navarro. Fíjate, yo creo que el ser humano se pasa seguramente toda su vida preguntándose quién es realmente, ¿no? Yo creo que esas grandes preguntas que el hombre se hace desde el principio de los tiempos siguen estando sin responder. ¿Quiénes somos? El porqué de la existencia, qué sentido tiene la vida, lo que hacemos, el peso de la conciencia, eh, quién soy yo. Supongo que algún día encontraré el sosiego para empezar a intentar buscar esa respuesta. Por ahora, el titular sería que soy una periodista que además es escritora, que además es feminista, que además está comprometida siempre con la tolerancia y con la libertad y con el apoyo siempre a las personas más débiles. Eh, ¿Quién soy? Pues eh, soy alguien que me gustaría que algún día, cuando ya no esté, cuando ya me haya ido, la gente me recuerde diciendo que era por lo menos una buena persona. Trascendencia, sin lugar a dudas. Cuéntanos un poquito sobre cuál es tu formación. ¿Qué te gusta más? ¿Que te definan como esa periodista, como escritora? ¿Y de dónde viene ese origen familiar que te lleva a ser esta profesional de la escritura de alguna manera? Mira, Emilio, yo realmente nunca he hecho lo que he querido hacer. Siempre he hecho, la vida me ha ido colocando en situaciones que yo no he buscado. Yo no quería ser periodista, yo quería ser bailarina de ballet, pero no me dejaron en casa y bueno, pues un poco por rebeldía y un poco también guiada por mi profesora de literatura que me dijo cuando estaba ya terminando los estudios en el colegio, ¿qué vas a hacer? Y yo dije, pues como no me dejan en casa ser bailarina, pues voy a estudiar física. ¿Por qué física? Porque me parecía que en la física podía encontrar esas respuestas al porqué del universo, al porqué de la vida. Entonces me acuerdo que mi profesora soltó una carcajada y me dijo, mira, a ti lo de la física es que yo creo que no deberías hacerlo, porque a duras penas se has ido aprobando física a lo largo de todo el bachillerato, de manera que yo lo que creo es que deberías de escribir tus notas, tus evaluaciones en literatura, en historia, en arte, siempre han sido muy buenas, eh, escribes bien y yo creo que deberías intentar buscar una salida por ahí. Y eso es lo que hice, la hice caso. A veces
A veces los maestros, los buenos maestros, tienen una gran influencia en los niños o en los adolescentes. Fíjate que luego con el paso de los años, leyendo a Camus y sobre todo leyendo eh, su discurso cuando le dieron el premio Nobel, él ese discurso se lo dedicó y era una loa de agradecimiento al que había sido su maestro. Entonces decía, sin usted, sin su apoyo, sin una persona que fue capaz de ver en un niño lo que usted vio en mí, seguramente yo no habría llegado hasta aquí, le decía Camus, aquel maestro que le había orientado en sus primeros años de vida. Pues a mí me pasó lo mismo. Yo tuve una profesora de literatura que fue de alguna manera la que me marcó el camino. ¿Qué me siento más? Pues mira, Emilio, el periodismo y la literatura son caminos paralelos. El periodista escribe una historia real y el escritor escribe una historia fruto de su imaginación. Pero al final se trata siempre de contar una historia. Yo creo que desde el principio de los tiempos el hombre tiene esa necesidad de intentar buscar respuestas a esos porqués de los que yo hablaba antes y los hace construyendo historias. Y otros hombres le escuchaban ahí sentados alrededor del fuego, en la cueva, pues es lo que hemos seguido haciendo, solamente que ahora escribimos esas historias, se convierten en libro y llegan a las mesas de la librería, pero al final siempre se trata de contar una historia en la que podamos reflexionar sobre la esencia del ser humano. Por eso yo escribo. Yo escribo porque hago ese viaje o intento hacer ese viaje al interior del alma humana para buscar respuestas que yo todavía no tengo. ¿Cómo es esa transición tuya de pasar del periodismo a la novela? Porque tú tienes varios libros previo a las 7 novelas. Entonces, ¿cuál es ese momento en tu vida en el que decides que quieres contar la historia desde el lado de los personajes y no desde el lado, digamos, de reportar la verdad? Pues ahora voy a decir una cosa que seguro en mi editorial se van a enfadar muchísimo conmigo porque siempre me dicen que no lo diga, pero es que, es que no me gusta mentir. La verdad es que yo llegué al mundo de la novela sin pensarlo, no fue una decisión tomada. Yo había publicado libros de ensayo, libros de análisis político, por lo tanto, esa satisfacción de que un libro llevara mi nombre, de haber firmado un libro, ya la tenía cubierta. Pero un verano, mi hijo era pequeño, eh, y no sé cómo si tenéis hijos y son igual de pesados que era el mío, pero el mío era pesadísimo. Cuando íbamos a la playa no había manera, o sea, te daba 1 hora, 2 horas, 3 horas, y yo, por favor, Alex, por favor, y no había manera. Y un día, yo siempre me bajaba a la playa con todos los periódicos, y un día ya estaba tan desesperada que no había manera de arrancar a mi hijo de que estuviera jugando allí al lado del mar, que como me había leído todos los periódicos, pero eran como 8 o 9 periódicos ya del derecho y del revés, terminé leyendo los obituarios. No sé si se dice también en México así. Y encontré un obituario que hablaba de un científico, un microanalista forense, Walter Bacron, un hombre que había puesto bajo su microscopio pues la sábana santa de Turín. Y entonces venía también la historia sobre si la sábana era auténtica, si era falsa. Y en ese momento se me hizo un clic. Y, y yo dije, pues yo voy a escribir una novela en el que las dos cosas puedan ser. Y empecé a pensarlo, se me ocurrió como una trama. Como era verano, tenía meses de vacaciones por delante, me puse a escribir la novela, la escribí, no sabía si me la iban a publicar, me la publicaron y para sorpresa, desde luego mía, y yo creo que también de la editorial, ellos dirán que no, pero yo te digo que sí, el libro tuvo éxito, se empezó a vender y bueno, pues fue una especie como de regalo que yo sentí que me estaba haciendo la vida. Así que fíjate que he llegado a la novela un poco por casualidad. Mi hijo siempre me reclama los derechos de autor, me dice, oye, si yo no hubiese sido un pesado, tú no habrías escrito nunca una novela, así que tienes que compartir los derechos de autor
conmigo. Y realmente tiene razón, porque si hubiese sido absolutamente obediente y a la primera que yo le hubiese dicho a casa hubiese subido, yo no habría encontrado ese obituario, no lo habría leído y no me habría hecho ese clic en la imaginación. Así que no se lo contéis a nadie, pero esa es la realidad. Le estás dejando un secreto importante a una buena cantidad de judíos. Espero que ese secreto lo guardemos. Déjame preguntarte una cosa. Escribes este libro que es La Hermandad de la Sábana Santa, quiero suponer, pero realmente pasan hasta la cuarta novela y Dime quién soy es un boom internacional. Quiero presumirte. Primera edición, creo que ya lo leímos y lo releímos en la casa no sé cuántas veces y me parece que ese libro cambia absolutamente y te presenta al mundo, no nada más a los lectores de lengua española. ¿Qué pasa con Dime quién soy? Dime quién soy es un libro importante para mí. Es un libro, hay dos libros, Dime quién soy y el último, Tú no matarás, en las que de alguna manera hay parte de los recuerdos familiares, no míos, pero sí de mis abuelos, ¿no? Dime quién soy empieza en los días previos a la Guerra Civil Española, con la caída de la Segunda República, y termina, ahí ya sí son recuerdos míos, claro, con la caída del muro de Berlín. Y es un libro que para mí es muy importante, es un libro que causó muchísimo impacto en los lectores, que me ha dado muchas satisfacciones. Se está estrenando estos días en España la serie que se ha hecho sobre Dime quién soy. Creo que ustedes la van a poder ver en México a través de HBO en unos días. Eh, y es un libro que a los lectores les toca el corazón. Pero Yo creo, ¿por qué? do- No lo sé, no lo sé, pero es verdad que a partir de Dime quién soy hay como un antes y un después. Incluso en mi vida hay un antes y un después con Dime quién soy. la pregunta importante, ¿quién es, quién es Amelia para ti? Amelia, ¿te identificas con ella? O más bien, o más El bien es otro este. día, el otro día un amigo, muy amigo mío, que estaba viendo la serie, cuando terminó el segundo capítulo, me manda un WhatsApp y me dice, Amelia es Julia en estado puro. Digo, vale, pero yo cuando escribí no me imaginaba viviendo todas esas peripecias. Eh, eh, yo creo que a veces, sobre todo la gente que me conoce, intenta encontrarme en mis personajes. Yo no soy mis personajes. De eso estoy segura. Puede tener algún personaje, algún rasgo mío, o hago decir a algunos personajes cosas que yo pienso, sin duda, pero yo no soy los personajes de mi libro. Pero ¿cuál es esta historia de la familia? Hay mucha inquietud, por ejemplo, de la gente que me escribe preguntas y me pregunta, bueno, Julia es judía, sus antecedentes fueron judíos, ¿cómo No, se conecta con esta parte de la historia del judaísmo tan puramente? Esa parte me parece que es muy interesante. yo creo que no se puede entender la historia del siglo XX si no ponemos el foco en el holocausto. Y yo creo que tampoco se puede entender la historia de Europa, ni podemos entendernos a nosotros mismos, por lo menos los que, los que venimos de la cultura occidental, sin la tradición judeo-cristiana. Es decir, yo no me puedo entender a mí misma sin el libro que para vosotros es la Biblia y para mí era la historia sagrada que yo estudiaba en el colegio. De alguna manera, eh, forma parte también de nuestras tradiciones, de nuestra vida, de nuestras creencias. Todas mis novelas transcurren en el siglo XX, por tanto yo no puedo obviar lo que sucedió con el pueblo judío en el siglo XX. Y te voy a contar una cosa que a mí me marcó. Hace muchos años, muchos, yo fui a la presentación de un libro de un periodista español, también escritor, que se llama Diego Carcedo, que escribió la historia de un cónsul español en Hungría, de Sáenz de Bricio, que salvó a muchos judíos de la muerte, de los campos de exterminio. Y él llegó a dos supervivientes,
de aquella época, pues, unos niños que se salvaron pues, gracias a aquel curso. Y en aquella presentación del libro eran dos hermanos, ya muy mayores, y dijeron una cosa que a mí me conmovió profundamente y que me la tomé literalmente. Ellos dijeron, llegará un día en que los supervivientes del Holocausto ya habremos muerto todos, ya no queda nadie. Y fue tal el horror, fue tal el infierno que se desató, que las generaciones venideras no se lo van a creer. Así que, por favor, hagan todos ustedes todo lo posible en la medida de sus fuerzas, cada uno en su ámbito, porque esa historia no se olvide nunca. Y bueno, yo acepté silenciosamente ese reto y lo hice mío y dije, pues yo haré todo lo posible para que esa historia, pues en la medida que yo pueda, no se olvide nunca. Y es por eso por lo que esa tragedia está presente en algunos de mis libros. Pero Aquellos me llama mucho, viejecitos nunca sabrán el efecto que causaron sobre una joven periodista, porque en ese momento yo creo que todavía no había empezado a escribir novelas, pero, o sí, había escrito la primera, pero bueno, yo decidí, tienen toda la razón. Si no lo seguimos contando, llegará un día en que la gente piense que tamaña bestialidad no pudo suceder. Y luego y dime, yo he viajado muchas veces, muchas ocasiones a Israel, tengo muy buenos amigos allí. Eh, yo siempre digo, porque es verdad, que mi segunda familia está allí, unos amigos para mí maravillosos que viven en Haifa y para mí son mi segunda familia. Son mi me llama refugio. la, Siempre que yo me he querido, he necesitado, he sentido esa necesidad de irme, de pensar, de escapar incluso de mí misma, siempre he terminado a su lado y tengo ese vínculo, es un vínculo decidido y es un vínculo emocional muy fuerte. Me llama la atención porque te oigo hablar y siento que estás redactando la historia desde las personas como lo cuentas en las novelas. Pero hay algo muy interesante en tus novelas. Tratas de hacer justicia muchas veces en los sentimientos de los personajes. O sea, hablas del judío que está sufriendo ahí adentro, pero de pronto hablas de este nazi que no está como de acuerdo con lo que está pasando y lo haces también en Dispara, por ejemplo. Estás hablando de la realidad del palestino y estás hablando de la realidad del judío que llega a las tierras. Tratas de poner equilibrio y siento que es de alguna manera una denuncia de los sentimientos humanos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Fíjate, yo no soy equidistante y no soy nunca equidistante, y menos con el dolor. Cuando yo hablo en Dime quién soy, de ese amante que tiene Amelia, que es un oficial médico, cuento, pues hubo una oposición muy pequeñita a Hitler. Sí, la hubo, sobre todo estaba formada por gente del ámbito democristiano y la hubo. Entonces, bueno, era una manera también de contar esa parte pequeñita de la historia, ¿no? En Dime quién soy es una novela en la que, como yo decía antes, eh, yo no quiero ser equidistante, porque no soy equidistante y tengo absolutamente claro siempre dónde estoy yo. Pero al contar eso era decir, bueno, hubo esa pequeña oposición que no llegó a nada, que no hicieron nada, hubo ese intento de asesinato de aquel militar, de aquel que intentó acabar con Hitler. Yo creo que la historia siempre hay que contarla entera. En cuanto a Dispara, yo, como he dicho antes, he viajado a Israel, he viajado a Palestina, he viajado mucho por allí y he escuchado muchas historias. A mí me gusta siempre escuchar y no intentaba lograr un equilibrio en ese libro.
Intentaba contar cómo se siente la gente y cómo vive cada uno eh, lo que le toca vivir y cómo lo vive desde su perspectiva, desde su propia historia, desde sus propias razones. Y eso es lo que hice en Dispara. Y la verdad es que pensé, cuando yo terminé de escribir ese libro, pensé, me voy a quedar sin amigos. Cuando vuelva no me va a hablar nadie, ni los de un lado ni los de otro. Pero luego afortunadamente todo el mundo entendió lo que yo quería hacer con ese libro y no me quedé sin amigos. Pero, pero bueno, además yo el problema, creo que también, por lo menos en España me lo dice mucha gente, eh, cuando he dado charlas, me dicen, oiga, ahora entiendo mucho mejor el problema de Oriente Medio, porque hay mucha gente que piensa, mm, bueno, que tienen la imagen de enchufar la televisión y ver siempre atentado de no sé qué, el ejército hace no sé cuántos, eh, pero no tienen el porqué de la historia, el cómo se ha llegado hasta aquí. Y hay muchas personas, sobre todo en mi país, que me dicen, ahora entiendo cómo se ha llegado hasta aquí, lo que ha pasado. Y eso de alguna manera es lo que yo siempre intento meterme en la piel de los personajes, no de todos, porque hay algunos que son odiosos y esos no, pero, pero sí en la piel en la piel de los personajes. Desde mi perspectiva, Dispara es un libro obligado para leer a la primera persona que vaya a conocer Israel. Tiene que leer ese libro para poder saber a dónde se va a parar. Pero hay algo que me llama mucho la atención, inclusive yo siendo judío y muchos del público que leemos mucha de la parte de nuestra historia, logras entrelazar magníficamente la historia de los judíos ashkenazim, los que vienen de Europa, los sefaradim, los que vienen inclusive, los que vivían ya en Jerusalén en esa época, y logras descifrarla e integrarla de una manera muy clara de los hechos para poder entender cuál es el antes y el después de la historia. ¿Cómo haces para involucrarte tanto y a profundidad en los espacios, en las personas, en las familias? Porque como te decía antes, he viajado mucho en esa zona y he escuchado muchas historias. He escuchado muchas historias en uno y en otro lado. Y de alguna manera, después de tantos y tantos años de viajar por esa zona en Oriente Medio, eh, sentía que tenía que escribir ese libro. Y es lo que hice. Con mucho miedo, con mucho temor, con miedo porque pensaba, eh, eh, es un libro que no se va a entender, porque vivimos una sociedad siempre muy polarizada, en la que no hay matices, en la que estás conmigo, estás contra mí. Y yo no me canso de decir, cuando me preguntan por el problema que existe en Oriente Medio, eh, que yo creo que judíos y palestinos al final están condenados a entenderse, que Israel tiene derecho a estar donde está, pero que los palestinos también tienen derecho a ocupar una parcela de ese territorio y que por tanto, les guste o no les guste, o se terminan aniquilando unos a otros o tendrán que aprender a vivir. Y yo soy de las que apuestan por ayudar a, a que aprendan a vivir, en vez de a dividir más, pues apostar por eso, apostar por la paz, apostar por la convivencia. Apostar por la vida, Creo que vivir. ningún pueblo, claro, porque ningún pueblo puede aniquilar a otro pueblo. Entonces, es difícil, sí, hay muchísimas heridas, sí, han derramado muchísima sangre, sí, eh, eh, pero habrá un día que alguien se siente y diga, no podemos seguir así. Nosotros ya no nos podemos perdonar, pero vamos a construir una sociedad donde nuestros hijos se puedan mirar a la cara y puedan jugar juntos. Increíble. Hablemos sobre el fondo de las historias que escribes en las novelas. A mí me parece que tienes una cuestión que denuncia de alguna manera y hablas mucho de la libertad. Me parece que uno de los grandes
himnos que tienen las novelas tuyas es hablar de la libertad. Lo expresas de diferentes maneras: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de desplazamiento. ¿Qué es para ti la libertad, Julia? El aire, la respiración, eso es la libertad. Es decir, si no tenemos libertad, estamos muertos. O sea, nos están quitando la vida. No se puede vivir sin libertad. Y No se puede. cuando te Fíjate, metes a... este periodo de pandemia en el que todos nos hemos tenido que quedar en casa, no sé en México, pero nosotros sí hemos estado confinados dentro, sin poder salir a la calle, yo sentía que me ahogaba. Es decir, no puedo, o sea, no puedo, y pensaba, fíjate, yo estoy en mi casa, estoy en un lugar cómodo, estoy con mis libros, estoy con mi música, estoy con mi familia, pero sin embargo me están quitando necesariamente, lógicamente, porque todos tenemos que hacerlo y tenemos que contribuir a parar este virus como sea. Yo decía, me estoy quedando aquí, pero no me siento libre, me siento... y a veces tenía la sensación de que realmente me faltaba el aire, si no podía, me iba al balcón, a los abría para respirar porque realmente me ahogaba. O sea, la libertad es el aire, es la respiración. Y lo quiero llevar un poquito a personajes. Hablas de inmigrantes, hablas de expatriados, hablas de nómadas, te preocupa el tema del extranjero y todos son cuestiones alrededor de la libertad. ¿Qué nos ha faltado a los seres humanos para poder vivir en absoluta libertad? ¿Qué nos falta, no? Es decir, ese instinto tan tribal de supervivencia, de creer de intentar imponer una forma de pensar, de sentir, de ser a otro grupo. Eh, a veces acabamos con la libertad de unos diciendo que es que estamos defendiendo nuestra propia libertad. Eh, sí me preocupa muchísimo el problema de la gente eh, que no es de ninguna parte, que hay un momento en que vosotros solo sabéis muy bien porque durante siglos de repente no habéis sido de ninguna parte. Entonces, a mí eso me produce mucha angustia, ¿no? La persona que no termina de ser de ninguna parte, que tiene que ir de un lugar a otro, que no terminan de aceptarle ni aquí ni allá. eh, eh, bueno, pues transmitir todo eso y toda esa angustia y todas esas emociones es lo que yo intento hacer con los personajes de mis libros. Hablas de las mujeres, denuncias la situación de la vida de las mujeres y son fundamentales, pero particularmente en la historia de un canalla es una denuncia pública de varios hechos que quieres hacer notar. ¿Cuál era el sentido de escribir La esa historia de novela? un canalla es poner un espejo a la sociedad en la que estamos viviendo. La sociedad de la comunicación en la que todos creemos que estamos más informados que nunca y sin embargo yo creo que estamos más desinformados que nunca. El exceso de información a veces conduce a la desinformación. Esta es una sociedad en que la explosión de las redes sociales, que son, bueno, no es que sean el futuro, son el presente y están ahí, tienen muchas cosas buenas, pero también han provocado, están provocando una enorme desinformación. Bueno, yo quería poner el foco sobre eso y también quería evidentemente poner el foco sobre eh, la situación de las mujeres. Eh, yo siempre digo que soy feminista porque creo que el feminismo es un problema de democracia. No es admisible que la mitad de la población no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades que la otra mitad. Por eso soy feminista, hasta que todos no tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, independientemente de que seas un hombre o una mujer, de que hayas nacido en un lugar o en otro, de que tengas un color de piel, de que reces a un Dios o no reces a nadie, hasta que no alcancemos esa igualdad, yo desde luego no eh, voy a hacer todo lo que pueda en esa lucha. Y en el caso de la lucha de las mujeres, me parece fundamental. Es que
me resulta intolerable, absolutamente intolerable, que la mitad de la población crea que tiene más derecho que la otra mitad. Me resulta intolerable que a las mujeres siempre se nos exija un plus para llegar a cualquier ámbito, ya sea profesional, político, empresarial. Nosotras siempre tenemos que demostrar que realmente estamos ahí porque nos lo merecemos. Y sin embargo, no hay ningún hombre que tenga que demostrar que está ahí porque se lo merezca. Parece que tienen, bueno, o que esa posibilidad de menganito llega hasta aquí por estas cualidades, tal, no sé qué, pero a nosotras además se nos exige siempre un plus más y eso me parece terriblemente injusto. ¿Crees que lograste la denuncia con el libro y si viste que haya habido cambios a través de la novela? Mira, yo soy un poco escéptica sobre la condición humana, porque cuando tú analizas lo que es la historia, cuanto más historia lees, te das cuenta de que el hombre es igual a sí mismo desde el principio de los tiempos. Es decir, en el ser humano siguen anidando las mismas pasiones y los mismos sentimientos. El odio, el amor, la ira, la templanza, la generosidad, la avaricia. Es decir, estamos hechos de unos componentes que, bueno, se compensan los unos con los otros, pero realmente la condición humana es la que es. Yo creo de todas maneras que a través de la cultura, que a través de la comunicación, que a través del conocimiento, logramos ir puliéndonos poco a poco y pulir todas esas aristas desagradables que hay dentro de nosotros. Quiero creer que el hombre del siglo XXI pues, será un poco mejor que el hombre del siglo XX y que el hombre del siglo XX es un poco mejor que el hombre del XIX, pero al final quizás somos mejores porque nos vamos dotando de reglas de civilización que nos van haciendo que no podamos traspasar ciertos límites, pero no sé si hemos cambiado tanto en el transcurso de la historia. Julia, tienes una denuncia muy clara, por ejemplo, con el tema del antisemitismo y cualquier Sí, tipo de odio, y lo sí. tienes muy claro. Y quiero recordar una frase muy interesante que dijo el rabino Jonathan Sachs, fallecido hace un mes. Dijo, el odio que empieza con los judíos nunca acaba con los judíos. Y yo creo que lo has demostrado inclusive platicándolo en las novelas. ¿Qué piensas de esta nueva oleada de xenofobia, de antisemitismo que se ha empezado a dar, por ejemplo, en Europa? Pues es absolutamente es muy preocupante y a mí me resulta muy doloroso, ¿no? Que en un continente en el que presumimos de una civilización haya estos rasgos absolutamente xenófobos. Y creo que hay una responsabilidad de todos de acabar por esto. O sea, no se puede ser eh, no ya mínimamente comprensivo, es que no se puede tolerar que haya el más mínimo rasgo de antisemitismo, hay que cortarlo absolutamente de raíz. Y creo que los políticos en ese sentido tienen que buscar los instrumentos para cortar lo que está pasando. Esta ola xenófoba y esta ola antisemítica eh, mezclada con la crisis económica, mezclada con la pandemia, me parece que es una especie como de bomba que está ahí, que no sabes cuándo va a estallar. Yo creo que no se puede ser mínimamente ni condescendiente, ni buscarle explicación a por qué alguien de repente entra en una sinagoga y mata a 4, o por qué alguien entra en una discoteca y mata a 200. Es decir, tolerancia cero, Cero. absolutamente cero, contra toda manifestación antisemítica o antisinófoba o xenófoba. Como decimos en México, se juntó el hambre con las ganas de comer y ahora que estamos ante un coronavirus donde si ves
las personas que lo hacen con gente de ojos rasgados, está siendo atacada en diferentes lugares, o gente que quizás trabaja en el sector de médico y que está salvando gente, es rechazada por sus familias o amigos en diferentes espacios. Se nos está juntando una nueva dinámica de agresión humana. Sobre eso se va a escribir en el futuro. ¿Qué crees que se va a escribir y cómo se va a entender este? Antes decíamos antes de Cristo y después de Cristo, ahora tenemos antes de coronavirus y después de Y después coronavirus, del son coronavirus. las mismas siglas, vamos a ocupar, pero ¿cómo se va a escribir? ¿Cómo va a ser la novela del futuro derivada de un hecho histórico tan fuerte? Cuando estás viviendo una historia, te falta la perspectiva para saber cómo se va a contar esa historia. Eh, yo quiero creer que después del coronavirus, todos en este periodo tenemos que hacer una reflexión sobre qué estamos haciendo mal y por qué hemos llegado hasta aquí. Y quiero creer que seremos capaces. Antes te decía que soy un poco escéptica sobre la condición humana, pero lo que nos está pasando es tan tremendo, tan fuerte, que yo creo que es una sacudida a nuestra civilización, es una sacudida a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de relacionarnos entre nosotros con la naturaleza, pero lo estamos viviendo. Es muy pronto para saber, para tener la perspectiva de qué conclusiones vamos a sacar de todo esto. Te pregunto respecto a los regímenes totalitaristas y tengo que hacer la pregunta porque tenemos de pronto, tienes una denuncia en No Matarás, por ejemplo, de la Guerra Civil Española y hemos dado cuenta que utilizar el hambre y utilizar el poder ha sido una mala fórmula y lo volvemos a ver que se repite, no muchos años después. ¿Qué debemos de hacer para que hagamos conciencia en estos políticos, por ejemplo, en el sentido que lo estás planteando? Bueno, a mí me preocupa muchísimo, ¿no?, el auge del populismo en todo el mundo. Yo creo que los políticos populistas no tienen eh, ninguna fórmula mágica para resolver los problemas de la sociedad, sino todo lo contrario. Lo que hacen es complicar todavía mucho más los problemas y las posibles respuestas de sus problemas. Y ojalá eh, seamos capaces de reflexionar sobre en qué mundo estamos viviendo. La crisis del 2008 rompió todos los paradigmas en los que estábamos instalados. Tenemos que construir paradigmas nuevos, nuevas reglas, nuevos códigos. Yo creo que la sociedad está en eso. Y ahora estamos pasando un momento especialmente delicado, que es el de los populismos. Los populismos traen el antisemitismo, algunos, traen la xenofobia, otros, y sobre todo lo que traen es un engaño, porque engañan a la gente diciéndole que tienen soluciones que no tienen. Eh, ¿Seremos capaces de sacar una reflexión de todo lo que nos está pasando? Pues la verdad es que no lo sé, Emilio, ojalá, pero creo que nos hace falta, como decía antes, una perspectiva para poder digerir todo esto que nos está pasando en estos momentos. Preguntas muy rápidas. Julia, ¿qué estás leyendo en este momento tú? Pues mira, estoy releyendo El Quijote. El Quijote siempre lo tengo en mi mesa de trabajo y en momentos especiales, en momentos de confusión, en momentos tan complicados como estos, El Quijote para mí es una lectura que me acompaña, que siempre me enseña algo. De manera que estoy una vez más releyendo el Quijote. Lo releo de una forma anárquica, o sea, de repente un día abro una página y empiezo pues yo qué sé, por la página 200 y otro día, pero estoy con la relectura de los clásicos, estoy con la lectura del Quijote. Y preguntas muy rápidas, si quieres 10 segundos en cada respuesta. ¿Qué prefieres leer, ficción o no ficción? Bueno, perdón, y también acabo de terminar de leer un libro que recomiendo a todo el mundo, que es En la línea de fuego de Arturo Pérez Reverte, que es un libro sobre nuestra guerra civil y es un libro que recomiendo. Así que entre Arturo y la relectura del Quijote es como he pasado esta última semana. Muy bien. Perdón. ¿Qué prefieres leer, ficción o no ficción?
Normalmente cuando estoy escribiendo novela prefiero leer siempre no ficción. Pero de vez en cuando sí leo algún libro. Hay libros que uno no tiene más remedio que leer, ¿no? Porque, bueno, y por ejemplo el libro de Arturo a mí me parecía que era necesario en estos momentos, que todo el mundo habla de él, que es un fenómeno literario, pues yo no puedo, no quiero mantenerme al margen de lo que leen los demás y lo que en un momento determinado interesa a la sociedad. ¿Qué prefieres hacer? ¿Leer varios libros simultáneamente o ir de fondo con un libro? No, voy de fondo con un libro, pero a veces ese libro lo acompaño, como decía, con una lectura de un clásico que ya he leído, como es El Quijote, ¿no? O sea, yo puedo El Quijote es un libro que está encima de la mesa, de mi mesa de trabajo, y es un libro que yo releo constantemente. De- Entonces, puedo estar leyendo en la línea de fuego de Arturo Pérez Reverte, pero al mismo tiempo pues a lo mejor estoy una hora releyendo el Quijote. La última pregunta, Julia. La patria de los judíos han sido los libros. La literatura judía es amplia y vasta. Hay algunos libros que seguramente has leído y seguramente otros cuantos que quisieras poder leer y no has podido tener la oportunidad o no los has podido acercar a tu idioma. ¿Qué te gustaría aprender de la parte de judaísmo? Pues la verdad es que yo tengo una enorme siempre curiosidad por conocer todo aquello que no conozco y siempre procuro leer sobre todo historia, ¿no? Eh, Hace poco, mira, leí un libro que me encantó, que era El amor de la señora Rothschild, en el que contaba la historia de los Rothschild, que me pareció un libro absolutamente delicioso y que aprendí muchísimas cosas. El libro lo leí como hace como un mes y me encantó. Me encantó no tanto por cómo contaba, cómo se había hecho la fortuna de los Rothschild, sino por esa descripción de ese mundo en el que les tocó vivir a las primeras personas o a aquellos hombres y a aquellas mujeres que dieron lugar pues, a esa familia que ha sido tan importante en la historia de Europa. Y me parece un libro absolutamente delicioso en el que aprendí, pero muchísimo, pero eh, el modo de vida, el día a día, eh, las comidas, eh, lo que era importante en una familia. Esas son las cosas que a mí me gustan, de las que me gusta aprender. ¿Subrayas cuando estás sobre un libro que te interesa? ¿Marcas o tomas resumen sobre algo que te pareció Pues relevante? mira, hago una cosa que es absurda y es que doblo un poquito la página de algo que me ha interesado y luego veo los libros y digo, pues este libro al final están casi todas las páginas dobladas. No, no escribo sobre las... eso no lo hago. Siempre me da una especie como, no sé, de respeto el subrayar un libro. Eso no lo hago. Y ahora Muy bien. sí que me tengo que Sí, despedir de sí. vosotros, Te, te- pero sí prometo que la próxima vez que vaya a México me encantará reunirme personalmente y que nos conozcamos y poder charlar sin límite de l- tiempo. Largo y tendido. Te dejo nada más para que des un mensaje final a la comunidad y por el cierre de este periodo de webinars que hemos llevado a cabo muy exitosos, que tuvimos el honor de tenerte como invitada para el cierre y tu último comentario a toda la comunidad. Bueno, pues desear que pase muy pronto esta pandemia y que, por tanto, cuanto antes pase, antes podremos estar los unos con los otros, antes podremos vernos, podremos hablar, podremos compartir y os deseo, ya sé que vosotros vais por el año 4000 no sé cuántos, cinco mil pero setecientos o ochenta y uno. 5700, pero nosotros vamos a entrar en un modesto eh, año 21, entonces 2021, entonces os deseo todo lo mejor para este año que nosotros vamos a empezar, que vosotros ya habéis empezado vuestro año, pero que sea un año de paz, que sea un año
de felicidad, que sea un año de reencuentros y que en esos reencuentros, en alguno de ellos, pueda estar con vosotros en México. Gracias. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias por tu participación, Julia. Gracias a ti, Emilio. Y agradecerte, está todo el equipo aquí que seguramente te querrá decir adiós y Muchísimas especialmente gracias. No, muchas quiero, gracias a vosotros y nos vemos en Excelente. México. Y nos vemos en México Primero Dios. cuando nos pongamos todos la vacuna. oye, Julia, Pronto y Julia, primero Dios. Gracias. Muchas gracias, Gracias, cuídate. Emilio. Muchas gracias. Pues muy buenas noches. Esta fue la entrevista con Julia Navarro. La verdad, un placer. Una persona completamente interesante y tendremos el gusto de tenerla en México. Mi equipo de Monte Sinai se le ocurrió una idea, terminar de una manera diferente este año. Y vamos a tener una plática de la cual les queremos compartir. Voy a tener el honor ahora de formar parte de un diálogo con la escritora Silvia Cherem de las historias atrás de los webinars. Hemos encontrado que hay historias muy interesantes de los resultados que ha tenido todos los webinars en Monte Sinaí y queremos compartir cosas muy interesantes. Vamos a tener aparte videos inéditos de cosas que pasaron atrás de cámara que no pudimos compartir en su momento, de grandes anécdotas de resultados de todo lo que se ha hecho en todo el trabajo y vamos a poder compartir y dialogar de una forma padrísima. La verdad me siento honrado de tener este diálogo con Silvia. Esto va a ser el miércoles 16 a las 8 p.m. y será un gusto poder compartir con ustedes. Va a ser algo muy interesante, algo diferente y un preámbulo para lo que pensamos ofrecer en 2021, que sobra decir, somos ambiciosos y tenemos proyectos grandes para llevar a todos ustedes noches increíbles y muchísima inspiración. El miércoles 16, aparte, vamos a presentar una serie de videos resumen de los mejores momentos de los webinars. Entonces será una noche muy especial para poder despedir como debe ser el término de todo este trabajo, donde ya con esto serán más de 60 ponentes de primera talla que hemos tenido y vamos a compartirlo con ustedes. Sin más, por el día de hoy, les quiero dar las gracias a todos por siempre dejarnos entrar a su casa y compartir. Espero que la hayan disfrutado y si les gustó, recomiéndenla. Estará disponible en Facebook ya inmediatamente y a partir de unas horitas o mañana estaremos subiéndola por YouTube para que la puedan también ver y compartir. Muy buenas noches y y muchísimas gracias a todos ustedes. Les deseo una feliz noche. Hag Sameach, Hag Hanukkah Sameach a todos. Bye bye.